Mi exesposa arruinó una fiesta confesando que debería ser mi esposa. Me divorcié de mi exesposa, Claudia, el día que me propuso abrir el matrimonio. Y aunque en ese momento sentí que mi vida se partía en dos, nunca imaginé que, 10 años después, ella aparecería frente a mí llorando y diciendo que debería ser ella la que estuviera a mi lado. Antes de llegar a ese reencuentro extraño y casi surrealista, necesito retroceder. Si no entiendes el contexto, podrías pensar que exagero. Pero no. Esto empezó mucho antes, en una época en la que todo parecía tan simple que hasta creíamos que el mundo se acomodaba a nuestros planes. Conocí a Claudia cuando éramos adolescentes. Éramos esos novios de colegio que se prometían para siempre en cada carta, que dibujaban corazones en las carpetas y creían que el amor era suficiente para resolver cualquier cosa. Tuvimos una relación intermitente, tan típica de esa edad. A los 15 fuimos pareja por primera vez. Terminamos cuando yo entré a la universidad. A los 19 volvimos a intentarlo, duramos un año y otra vez cortamos. Y cuando teníamos 21, volvimos de nuevo. Esa vez, supuestamente más maduros. Los dos estábamos por terminar la carrera, yo ingeniería, ella comunicaciones. Hablábamos de metas, de proyectos, incluso de formar una familia algún día. Y por primera vez sentí que la relación tenía un camino claro. Así que, después de un par de años, nos casamos. Ella tenía 23. Yo, 24. Los primeros meses fueron normales. No perfectos, solo, normales. Aprendimos a convivir, a organizar gastos, a compartir una rutina que todavía nos quedaba grande. Nada hacía pensar que algo grave se estaba formando debajo. Pero a los 2 años de casados, Claudia llegó un día a casa con una sonrisa eufórica, como si hubiera descubierto un tesoro. Me dijo que tenía la solución a todos nuestros problemas. El detalle es que yo no sabía que teníamos problemas. Incluso semanas antes habíamos viajado juntos. Ella me había dicho que yo era su estabilidad, su hogar. Estaba enamorada. Nada indicaba lo contrario. Por eso su propuesta me cayó como un balde de agua helada. Me dijo, con un entusiasmo que todavía recuerdo con cierta incredulidad, que había estado leyendo e investigando, que abrir el matrimonio era la manera moderna y sana de fortalecer una relación. Que podríamos explorar nuevas conexiones sin dejar de amarnos. Yo la miraba intentando descifrar si me estaba tomando el pelo. Le dije que no, que ni loco. Que solo plantearlo ya me hacía cuestionar demasiado. Y fue entonces cuando terminó de destruir lo que quedaba. Porque no pudo sostener la mentira. Confesó que una amiga le había presentado a un tipo muy atractivo, según sus propias palabras. Que me amaba, sí, pero que no quería quedarse con la duda de lo que ese hombre le hacía sentir. Que si abríamos el matrimonio, podía explorar eso sin culpa. Que yo también podía vivir nuevas experiencias. Palabras textuales. Le pregunté directamente si había pasado algo. Dudó. No fue una duda larga, pero sí lo suficiente para entender que algo ya estaba roto. Aún así lo negó. Dijo que no, que por eso me lo estaba planteando antes de hacer nada, que quería ser honesta. Pero ya era tarde. Intentó dar marcha atrás. Dijo que si yo no quería, olvidáramos el tema. Que solo quería probar que había confianza. Y yo solo pude decirle que el simple hecho de querer acostarse con otro ya lo cambiaba todo. Que ese no era el matrimonio que yo había prometido. El divorcio fue feo. Doloroso. Desgastante. Claudia me insultó, me llamó inseguro, cerrado, anticuado. Juró que no había pasado nada. Que estaba destruyendo todo por una tontería. Pero ya no había vuelta atrás. Nos separamos unos meses después. Sin hijos, sin bienes compartidos. Un proceso rápido, pero emocionalmente pesado. Ella adoptó una postura defensiva y casi agresiva. Decía que yo era el problema, que ella quería evolucionar, que conmigo no podía crecer. Y así cada uno siguió su camino. Eso fue hace más de 11 años. En todo ese tiempo apenas supe de ella. No porque la evitara, sino porque nuestras vidas simplemente se desconectaron. Me alejé de los amigos en común y nunca más coincidimos en nada. Yo seguí adelante. Años después conocí a Valeria. Ella era distinta, tranquila, sensata, con los pies en la tierra. Nuestra relación no fue una explosión como con Claudia, fue una construcción lenta, firme. Con Valeria encontré paz. Nos casamos después de 3 años. Tuvimos una hija, que ahora tiene 4. Y ella está embarazada de nuestro segundo bebé, un niño. Esa era mi vida, hasta que volví a ver a Claudia por pura casualidad. Ese encuentro abrió una puerta que yo ya daba por cerrada. Y ahí empieza de verdad lo que ocurrió después. Aquel sábado del reencuentro había empezado como cualquier otro. Valeria estaba en casa de su mamá con nuestra hija, y yo decidí darme una tarde para mí, almorzar tranquilo, caminar sin apuro, despejarme. Nunca imaginé que, entre tanta gente en el centro, vería a Claudia después de más de una década. Ella iba caminando con otra mujer, conversando y riéndose. Cuando nos cruzamos, nos reconocimos al instante.
Hubo ese segundo incómodo en el que nadie sabe si debe saludar o mirar al piso, pero terminamos haciendo lo más lógico, nos acercamos y nos dimos un abrazo rápido, formal. Me presentó a su amiga, una mujer de su edad, más reservada que ella, y hablamos un momento ahí mismo, de pie, en la vereda. Y como no teníamos nada urgente que hacer, surgió ese clásico deberíamos tomar un café algún día que, sin planearlo, terminó en que los tres fuéramos a almorzar. Nos sentamos en una terraza tranquila. Pidieron unas bebidas, yo pedí un plato ligero. Y ahí empezó esa conversación rara, la que no sabes si te hace bien o te remueve cosas. Claudia habló mucho. Me contó que ahora tenía un negocio con su amiga, una especie de tienda de segunda mano. Lo explicaba como si fuera un proyecto revolucionario. Usaba palabras como empoderamiento, sororidad, consumo consciente. Yo nunca fui de juzgar esas cosas, así que solo escuché. Si le iba bien, perfecto. No necesitaba discutir nada. También me dijo que nunca se volvió a casar, pero que había tenido parejas, aventuras, su etapa de locura, así la llamó, viajes, experiencias. Hice lo que quise, sin darle explicaciones a nadie, dijo riéndose. Luego me miró fijamente y dijo algo que me sonó extraño viniendo de ella. No te lo tomes a mal, pero creo que lo mejor que hicimos fue divorciarnos. Éramos muy jóvenes. Asenté. No había nada que debatir. Era cierto, en parte. Pero la conversación cambió cuando me preguntó por mi vida. Le conté de mi trabajo, de cómo había crecido profesionalmente, de Valeria, de nuestra hija, del bebé en camino, de la casa que habíamos comprado juntos. No estaba presumiendo, solo respondía lo que me preguntaba. Sin embargo, mientras hablaba, noté algo. La sonrisa confiada que Claudia había mantenido casi toda la charla empezó a quebrarse. Apenas un detalle, pero visible. Incluso su amiga, que al comienzo hablaba como si tuviera un micrófono, se quedó en silencio. No entendía por qué. No había doble intención en lo que decía. Solo estaba contando mi vida actual. En un momento, por simple curiosidad, y quizá buscando cerrar una duda vieja, le pregunté por aquel hombre que había motivado su discurso sobre abrir el matrimonio. No lo dije con reproche, sino con la calma de quien ya superó una historia. Ella frunció el ceño, ladeó un poco la cabeza y soltó. ¿Qué tipo? Aquel por el que querías abrir el matrimonio, respondí. Ella sonrió tensamente. Ay, no me acuerdo bien. La verdad no sé quién habrá sido. Lo dijo como si hablara de una época borrosa. Y cambió de tema de inmediato. Un rato después, mientras nos despedíamos, me mencionó que en unas semanas habría una reunión por el cumpleaños de Héctor, un amigo en común de aquella época. Me dijo que sería una buena oportunidad para reencontrarme con viejos conocidos. Que no tenía sentido seguir lejos del grupo, que todos habíamos cambiado. Lo pensé un segundo. Yo me había alejado de casi todos después del divorcio. Ellos eran más amigos de ella que míos, y yo tenía otra vida ahora. Pero la idea de verlos no me molestó. Podía ser agradable, incluso nostálgico. Esa noche le conté a Valeria lo ocurrido. Ella me escuchó sin dramatismos, esa es una de las muchas cosas que amo de ella. Me preguntó si me había sentido bien, si el encuentro me alteró en algo. Yo le dije que no, que fue simplemente eso, un encuentro inesperado. Pasaron un par de semanas y ya había olvidado el tema, hasta que Héctor me llamó. Claudia le había contado que nos encontramos, que le pareció genial, que ya era hora de dejar el pasado en paz. Que quería vernos a todos juntos, como antes. Y que, por supuesto, Valeria estaba invitada. Lo hablé con mi esposa y aceptamos. Dejamos a nuestra hija con mis suegros y manejamos hasta la casa de Héctor, en una zona tranquila de las afueras. Cuando llegamos, la casa estaba llena. Muchos conocidos, muchos más envejecidos, menos pelo, más barriga, más arrugas, pero con esa calidez que solo da el tiempo. Fue extraño volver a verlos. Fue como abrir un cajón que había guardado hace años. Me abrazaron, me preguntaron cómo había estado. Les presenté a Valeria, y ella, con su forma tan natural de encajar en cualquier ambiente, se ganó a todos en minutos. Vi a Claudia al fondo, con su amiga. Nos saludamos educadamente y ya. Todo normal. O eso parecía. Al avanzar la noche, fui notando que Claudia rondaba donde yo estaba. No hablábamos, pero siempre la veía cerca, como si escuchara sin participar. Al comienzo pensé que era coincidencia, pero se volvió demasiado evidente. Y también se volvió evidente que estaba bebiendo más de la cuenta. Primero reía fuerte. Después hacía comentarios innecesarios. Luego se calló. Y para el final de la noche, estaba sola en una esquina, con el ceño fruncido y un aire amargo. Su amiga ya no estaba. Mientras tanto, Valeria y yo lo pasamos excelente. Yo hablaba con amigos de la secundaria, ella conversaba con las esposas del grupo. Era una noche tranquila. Hasta que Claudia apareció. No entró suavemente. No pidió permiso. No disimuló. Caminó directo hacia donde estábamos, con una botella en la mano, y dejó su vaso sobre la barra de la cocina con un golpe seco. Todos volteamos. Y ahí empezó lo que arruinó la velada.
Claudia estaba borracha. No había duda. Los ojos vidriosos, la voz pastosa, el equilibrio perdido. Y sin que nadie dijera nada, soltó con rabia contenida. Yo tendría que ser ella. Y señaló a Valeria. En ese segundo, la cocina entera quedó en silencio. El silencio que siguió al grito de Claudia fue tan abrupto que pareció que la música se apagaba sola. Todos en la cocina nos quedamos quietos, procesando lo que acababa de decir. Ella seguía de pie, tambaleándose apenas, con la botella en la mano. Tenía los ojos llenos de lágrimas y una expresión que mezclaba enojo, frustración y una tristeza profunda que no había visto nunca en ella, ni siquiera durante el divorcio. Yo tendría que ser ella. Repitió. La que está embarazada, la que tiene una hija, una casa, una vida. Valeria abrió los ojos con sorpresa, pero se mantuvo en silencio. No buscó confrontarla ni apartarse. Simplemente me miró, como diciéndome que mantuviera la calma. Claudia, en cambio, se quebró por completo. Empezó a llorar sin pudor, sin control, como si todas las emociones que había guardado por años se desbordaran de golpe. Se cubrió el rostro con las manos, pero su llanto resonaba igual en toda la cocina. No es justo, sollozaba. No es justo que tú lo tengas todo y yo no tenga nada. Muchas personas evitaron mirar. Otros la observaban con una mezcla incómoda de compasión y sorpresa. Héctor intentó acercarse, pero ella lo empujó con la mano sin siquiera mirarlo. A mi edad nadie quiere algo serio conmigo. Gritó. Nadie. Todos quieren divertirse, pasar el rato, pero no construir. Y yo sí quería construir. Sus piernas se dieron y se dejó caer en el suelo, como si no tuviera fuerzas para mantenerse de pie. Una amiga de Héctor intentó ayudarla a levantarse, pero Claudia se aferró al piso como una niña haciendo un berrinche desesperado. No me toquen. Gritó, entre lágrimas. Déjenme. No quiero que me miren con pena. Siguió hablando, casi sin respirar entre sollozos. No tengo una casa, vivo en un departamento alquilado que ni siquiera puedo pagar sola, respiró entrecortado. Voy a terapia todas las semanas, pero no siento que avance. No puedo tener ni un perro porque el lugar es demasiado chico y no aceptan mascotas. Había un silencio pesado alrededor. Nadie sabía cómo manejar aquello. Yo no sentía rencor, pero sí una incomodidad inmensa. Verla así, tan lejos de la mujer que un día conocí, fue difícil de procesar. Yo tendría que ser la que está esperando un segundo hijo. Gritó otra vez. La que recibe abrazos, felicitaciones, la que posa en fotos familiares. Se cubrió la cara, temblando. Y mis padres todos los domingos me preguntan si algún día voy a tener algo mío. Como si fuera culpa mía no tener nada. Varias personas desviaron la mirada. Era demasiado. Demasiado triste. Demasiado crudo. Demasiado íntimo para estar ocurriendo en medio de un cumpleaños. Valeria me tomó del brazo suavemente. Es momento de irnos, susurró, con esa calma que tanto la caracteriza. Asentí. No tenía sentido quedarnos. Nos despedimos de Héctor con discreción, le agradecimos y salimos sin mirar atrás. Claudia seguía en el suelo cuando cruzamos la puerta. El camino de regreso fue silencioso al principio. Yo manejaba con la mirada fija en la carretera. Valeria observaba el paisaje nocturno por la ventana, tranquila, sin necesidad de llenar el aire con palabras. Cuando ya estábamos cerca de casa, ella habló. ¿Sabes? Me da un poco de pena, dijo, sin dramatismo. Nunca supo valorar lo que tuvo. La miré de reojo. Y ahora, al vernos juntos, se dio cuenta de que eso que tenemos, eso que construimos vos y yo, es justo lo que ella siempre quiso. No respondí. No porque estuviera en desacuerdo, sino porque no había nada más que agregar. Valeria continuó, en voz suave. He conocido personas así. Personas que creen que tienen que experimentar, probarlo todo, vivir intensamente, aunque no sepan qué buscan. Y después, cuando ya es tarde, miran atrás y se arrepienten. Pero ya no pueden volver. Tenía razón. Claudia había tocado fondo, pero no por lo que yo tenía, sino por lo que ella había descartado sin entender las consecuencias. Y aunque yo no sentía culpa, sí sentí un peso extraño en el pecho. Como una mezcla entre nostalgia y confirmación de que mi vida había seguido el camino correcto. 2 días después, recibí una llamada. Un número desconocido. Contesté. Era Claudia. Su voz era otra. Apagada, lenta. Me dijo que estaba avergonzada, que lamentaba lo que pasó, que nunca quiso hacer sentir mal a Valeria, ni a mí, ni a nadie. Que el alcohol, las emociones, su vida, todo se le había mezclado. Me pidió que le transmitiera sus disculpas a mi esposa. Y antes de despedirse, deslizó algo más, quería invitarnos a almorzar para compensar lo ocurrido. Ahí la detuve. Le dije que no hacía falta. Que aceptábamos las disculpas, que para nosotros el tema estaba cerrado. Pero también fui claro. Le dije que lo mejor era dejar el pasado atrás. Que no tenía sentido forzar una amistad, ni retomar un contacto que no era necesario.
Que cada quien tenía su vida y era mejor seguir caminos distintos. Hubo silencio al otro lado. Y al final, solo respondió. Tenés razón. Nos despedimos con un cuídate frío. Desde entonces no hemos vuelto a hablar. Y aunque no siento rencor, tampoco siento que falte algo. Fue parte de mi vida, sí. Una parte que tuvo peso, que me marcó, pero que ya quedó atrás. Claudia vive con las consecuencias de sus decisiones. Yo con las de las mías. Y por primera vez después de aquel reencuentro, entendí que las decisiones pequeñas, esas que parecen insignificantes, son las que construyen toda una vida. Desde aquella llamada, Claudia desapareció de nuevo de mi vida. Y aunque durante un par de días tuve esa sensación rara en el estómago, algo entre incomodidad y reflexión, poco a poco todo volvió a su sitio. Mi rutina siguió igual: trabajo, acompañar a Valeria a sus controles médicos, jugar con mi hija, avanzar con los arreglos de la casa. Y cada vez que recordaba la escena de la fiesta, la ponía en perspectiva y se me pasaba rápido. No era rencor. Era distancia. Esa distancia natural que aparece cuando una historia ya cumplió su ciclo. No se lo conté a mucha gente. Solo a Valeria y a mis cuñados cuando preguntaron por la reunión. Nadie lo dramatizó. Valeria, sobre todo, lo tomó con esa serenidad que la define. Las vidas no siempre se ordenan al mismo tiempo, me dijo un día, mientras doblábamos la ropa del bebé que venía en camino. A veces uno se estanca sin quererlo. Y otras veces, uno mismo se empuja al abismo. Claudia, pensé, había hecho un poco de ambas cosas. Pasaron unas semanas y no volvimos a tener noticias suyas. Ningún mensaje, ninguna llamada, nada. No intentó buscarme, no pidió otra oportunidad para reconectar, no mandó disculpas adicionales. Nada. Y, sinceramente, lo agradecí. Porque yo también necesitaba que todo quedara ahí, en el pasado. Un día, mientras manejaba de regreso del trabajo, me detuve en un semáforo y sin razón aparente pensé en ella. En lo que habíamos ido. En lo jóvenes que éramos cuando nos casamos. En la forma casi ingenua en la que creíamos que el amor estaba por encima de todas las dudas. Recordé esa tarde en la que llegó eufórica con la idea de abrir el matrimonio. Recordé su primera expresión cuando le dije que no. Recordé también cómo me miró el día del divorcio, cuando entendió que ya nada podía arreglarse. Y pensé en todo lo que vino después. En Valeria, por ejemplo. En cómo la conocí en un momento de mi vida en el que no buscaba nada intenso, sino algo real. En cómo fuimos armando una relación tranquila, honesta, sin los impulsos dramáticos que había vivido con Claudia. En cómo con ella aprendí que la estabilidad no era aburrimiento, sino un lugar donde uno podía descansar sin miedo. En cómo, paso a paso, construimos una familia. Una familia de verdad. Lo curioso es que, cuanto más pensaba en eso, menos peso tenían los recuerdos de mi matrimonio anterior. Como si con los años hubieran pasado por un filtro que solo deja lo necesario para entender, pero no para sufrir. Esa noche, después de acostar a mi hija, me senté en el sofá con Valeria mientras ella veía videos de recetas y yo revisaba unos correos del trabajo. De pronto, me tomó la mano y me apoyó la cabeza en el hombro. ¿Estás bien?, preguntó. Asentí. Solo estaba pensando hice una pausa, no porque estuviera inseguro, sino porque no sabía cómo formularlo, en cómo habría sido mi vida si algunas cosas hubieran salido distinto. Valeria sonrió sin apartar la vista del celular. Si hubieran salido distinto, respondió con calma, no estarías acá. La miré. ¿Y vos?, pregunté. ¿Estás bien con todo lo que pasó con Claudia? Ella dejó el celular a un lado, me miró con esa claridad que siempre tiene en los ojos, y dijo. Yo estoy bien porque vos estás acá. Y porque sé que vos no sos el tipo de hombre que mira para atrás cuando ya eligió su camino. Su respuesta me alivió más de lo que hubiera querido admitir. Los días siguieron normales. Trabajo. Rutina. Preparativos por la llegada del bebé. Y en medio de todo eso, una certeza empezó a crecer en mí: el reencuentro con Claudia no había sido un problema, había sido una confirmación. Una confirmación de que mis decisiones, por difíciles que fueran, me habían llevado a donde tenía que estar. Lejos de un matrimonio que se rompió por una idea que nunca compartí. Lejos de una mujer que eligió un camino que no quería transitar conmigo. Y cerca de una vida que, aunque imperfecta, era mía. Y la había construido con paciencia, con errores, con aprendizaje. Un día, mientras llevaba a mi hija a una clase de natación, ella me preguntó. Papi, ¿vos siempre vas a estar conmigo? No sé por qué, pero esa pregunta me golpeó fuerte. Quizá porque me recordó que la vida cambia rápido. Que las decisiones tienen peso. Que las promesas no son palabras sueltas. Le respondí. Siempre. Pase lo que pase, siempre. Y lo dije con la seguridad que antes no sabía que existía. Porque, aunque mi pasado tuvo momentos duros, también me enseñó a elegir mejor. A valorar lo que sí funciona. A construir en vez de improvisar.
Y sobre todo, me enseñó que hay personas que toman decisiones pensando que la vida siempre les va a dar segundas oportunidades, hasta que un día descubren que no. Claudia fue una parte importante de mi vida, pero ya no era mi presente. Y mucho menos mi futuro. Ella eligió. Yo también. Solo que mis elecciones, al final, me llevaron exactamente al lugar donde quería estar. Con mi esposa embarazada, mi hija durmiendo abrazada a su peluche y un hogar donde por primera vez en mucho tiempo sentía que nada me faltaba. Los días siguieron transcurriendo con una calma que agradecí. Después de todo lo que había pasado, lo único que necesitaba era enfocarme en mi casa, mi esposa y mi hija. Y con cada día que pasaba, la escena de Claudia en el suelo de aquella cocina se volvía un recuerdo más lejano, casi difuso. No porque no hubiera sido impactante, sino porque entendí que no formaba parte de mi vida actual. Era un eco del pasado, uno que ya no tenía fuerza para mover nada dentro de mí. Una tarde de domingo, mientras preparaba la parrilla en el patio, Valeria salió con un vaso de limonada en la mano y se apoyó en la baranda, observando cómo mi hija jugaba en el césped con unas muñecas. ¿Estás pensando en algo?, me preguntó, con esa forma suave que tiene de leerme. ¿En qué me siento tranquilo?, respondí. Que hace unos años no hubiera imaginado estar así. Ella sonrió apenas. La tranquilidad llega cuando uno deja de sostener lo que ya no le pertenece, dijo. Y sí. Tenía razón. Hubo un tiempo en el que me culpé mucho por cómo terminó mi matrimonio con Claudia. Me pregunté si fui demasiado duro, demasiado cerrado, demasiado inflexible. Pero verla derrumbarse aquella noche, me hizo entender que las decisiones que tomé eran necesarias, aunque dolieran. No era mi responsabilidad arreglar su vida, ni cargar con sus arrepentimientos. No lo era hace 11 años. Y no lo era ahora. Esa misma semana, mientras salía del trabajo, sonó mi celular. Era Héctor. Atendí, pensando que quería ponerse al día o invitarme a algún asado, pero no. Che, te llamo porque, bueno, me escribió Claudia, dijo, con un tono incómodo. Nada grave, pero me preguntó si vos estabas enojado. Que si te cayó mal la llamada. Que si crees que la odia tu esposa. Me quedé en silencio unos segundos. No estoy enojado, respondí. Solo no hay más nada que decir. Cada uno tiene su vida. Héctor suspiró. Eso le dije. Pero viste cómo es, o cómo está ahora. Está pasando un momento complicado. Lo sé, dije. Y lo lamento. Pero no puedo hacer nada al respecto. Él entendió. No insistió. Solo me dijo que esperaba que nos viéramos pronto, que le mandara saludos a Valeria. Corté la llamada y me quedé un momento sentado dentro del auto, mirando la calle. Sentí una mezcla rara entre alivio y certeza. Como si Federico, el yo de hace años, hubiera querido cerrar esa ventana desde hace mucho, y por fin lo estaba logrando. Esa noche, cuando llegué a casa, Valeria estaba preparando la cena. Me acerqué por detrás y la abracé, apoyando la frente en su hombro. Te amo, le dije. Ella sonrió sin darse vuelta. ¿Y eso? Nada, respondí. Solo que, me doy cuenta de que todo lo que pasó, incluso lo feo, me trajo hasta acá. Se giró y me tomó la cara con ambas manos. Entonces valió la pena, dijo. Y sí. Lo valió. A veces me preguntan si volvería atrás, si haría algo distinto. La verdad es que no. Uno cree que las decisiones grandes son las que cambian la vida, pero no. La vida cambia por esas elecciones chiquitas que uno no nota hasta años después, un no a tiempo, un límite dicho con calma, una puerta que se cierra sin ruido. Claudia tomó decisiones pensando que siempre habría un después, un espacio para corregir, una segunda vuelta para recuperar lo perdido. Pero la vida no funciona así. Yo también me equivoqué en muchas cosas, pero al menos aprendí que cuando uno deja ir lo que ya no tiene arreglo, le abre la puerta a lo que sí lo tiene. Hoy tengo una esposa que me respeta, una hija que me abraza cada mañana y un bebé que viene en camino y que ya siento como parte de nuestro hogar. No necesito más. No busco más. No extraño nada. Y si algo me enseñó ese reencuentro inesperado con Claudia, es que el pasado puede golpear fuerte, pero no puede quedarse si uno ya eligió seguir adelante. Ella tomó su camino. Yo tomé el mío. La vida nos puso en lugares distintos, y la verdad, estoy donde quiero estar. Con la familia que construí. Con la paz que me costó años entender. Con la certeza de que, aunque el pasado duela, el futuro se puede escribir de otra manera. Y eso es, al final, lo único que importa. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.